Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Llegó la hora de levantar nuestra voz, llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora, llegó la hora. Buenas noches, sean bienvenidos a este grupo de estudio de el Apocalipsis. Vamos a empezar con una oración y después vamos a cantar el canto lema que vamos a tener todos estos jueves que vamos a reunirnos. Así que nos ponemos reverentes. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permitís estar en tu casa, porque nos permitís estudiar tu palabra, palabras que son tan importantes en los tiempos en los que estamos ahora. Te pedimos que nos dirijas, que nos acompañes y que bendigas este grupo de estudio. Te pedimos esto y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene.
Muy bien. Esta va a ser la canción que vamos a cantar todos los jueves. Quiero saber quién tiene este libro, que es con el que vamos a estar estudiando. Se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. ¿Nadie? Bueno, vamos a estar repartiendo igual cada jueves, para los que no tengan el libro, unas copias. Así que cuando baje, le voy a repartir. Ahora vamos a empezar con el primer capítulo y nos va a estar acompañando y ayudando en el estudio Efraín Torres. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Con humedad? Saben que estaba mirando allí esta canción Maranata y qué lindo imágenes que trae del regreso de Jesús, de la segunda venida de Cristo. Y a lo largo de los últimos días, allí muchos jóvenes, muchas personas estaban pidiendo justamente para poder estudiar a un poco más de profecías, especialmente lo de Apocalipsis. Como ustedes verán allí, se menciona el Apocalipsis como revelaciones de esperanza, de esperanza. Qué interesante, porque pareciera ser que en el mundo de hoy, en el cual vivimos, lo que pareciera ser que se pierde la esperanza. Pero si vamos a Apocalipsis y a lo largo de todo este estudio vamos a ver que es una revelación no de miedo, sino todo lo contrario, una revelación de esperanza. Muy bien, antes de comenzar estos estudios, y en el día de hoy vamos a hacer una pequeña oración, así que así como están, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque estamos hoy aquí. Gracias porque tenemos tu palabra para poder entender en los tiempos en el cual estamos viviendo. Ayúdanos a, como dice tu palabra, estar atento a las profecías y a las cosas que están sucediendo cada día, Señor, de nuestra era, en nuestra generación. Pedimos al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a entender, Señor, lo que vamos a estudiar esta noche aquí como guía de estudio del Apocalipsis. Te lo rogamos y te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien. Voy a pasar por allí una serie de imágenes, y ustedes saben que Hollywood y todo lo que es la cinematografía, a lo largo de estos últimos años, ha hecho muchas películas, muchas series, muchas cosas que apuntaban justamente al fin de los tiempos. No sé, por allí acá hay un poco más de edad, pero no sé si recuerdan, allí en el año 2000 más o menos, se decía que venía el fin del mundo, ¿no? Y en esa época salieron varias películas en el año 2000. Yo tenía 9 años en esa época y salían varias películas. Después sucedió en 2012, ¿se acuerdan? Calendario Maya y demás. Y también comenzaron allí justamente con las películas, con las series. Y después vino con el tema de coronavirus, ¿no? Recuerdan que estuvimos bastante tiempo encerrados en nuestras casas y demás. Y la gente pareciera ser que entendió que estábamos viviendo los últimos tiempos. Así que yo voy a pasar una serie de imágenes y vamos a hacer un ejercicio. En cada imagen le voy a preguntar si se acuerda de alguna película referida a esa escena, ¿ok? Bien, vamos. A ver, ¿se acuerda de alguna película, algo referido a todo destruido? ¿Qué película? Cualquiera, a ver que 2012 puede ser una película. Yo creo que también había uno que era todo así de Will Smith, no me acuerdo, Soy Leyenda, algo así que estaba todo destruido y solo él había quedado y demás, ¿se acuerdan? Bueno, varias películas así que pareciera ser todo destruido, no hay nadie, o solamente queda un poco de personas allí
para salvar al mundo. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, en la siguiente imagen justamente hay varias películas allí. ¿Conoces alguna de esas? ¿De esas películas? Son muy nuevas, ¿no? Yo no conozco ninguna, pero habla todo acerca del fin de los tiempos. Cada director de cine pareciera ser que mira allí cómo va a terminar el fin de los tiempos. Vamos a ver otra peli. A ver esa imagen. Armagedón, creo que es una nave allí que está entrando, una nave nodriza. Una película, ¿se acuerdan? Día de la Independencia, también del mismo actor, Will Smith, ¿no? Queda también actor ahí. Muy bien. Que también pareciera ser que gentes extraterrestres venían y colonizaban aquí la Tierra. Había una batalla final allí y se armaba justamente la batalla final. Otra imagen, a ver si me ayuda. Muy bien. Y pareciera ser meteoritos viniendo a la Tierra. ¿Recuerda alguna película? 2012. Muy bien, 2012. Yo conozco una más antigua, Impacto Profundo, que era un asteroide que chocaba con la Tierra. Ya hace varios años esa peli. Pero también hablaba de algo exterior que venía y chocaba contra la Tierra y pareciera ser que terminaba todo. Creo que ahora justamente hay un asteroide, no sé si vieron por allí la información de la NASA y demás, que hay un asteroide que posiblemente pueda tener algún tipo de peligro para el año 2029, 2031. Así que también están con ese tema. La siguiente imagen. ¿Alguna película referente a eso? Un volcán en erupción, lava. Yo creo que recuerdo una película que se llamaba Vulcano, ¿sí? Bastante nueva, digamos. No, tiene bastantes años ya, pero creo que era algo así de lava por debajo de la tierra, un volcán por debajo de la tierra y justamente explotaba y destruía todo. Muy bien. Como vieron, allí lo que es Hollywood y demás, el mundo trata de elucidar cómo terminará el fin de los tiempos. Pero acá hay una cita en el Evangelismo, página 146, que dice lo siguiente: el libro del Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. Escuchen bien, el libro del Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. La verdad que contiene debe ser proclamada a fin de que la gente tenga una oportunidad de prepararse para los acontecimientos que pronto han de ocurrir. Sigue diciendo allí, el mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. Qué interesante, ¿no? Porque en este libro, en el Evangelismo, página 146, ya estamos hablando casi más de 100 años atrás, Elena de White decía que el libro del Apocalipsis debe ser abierto y debe ser proclamada lo que allí está adentro. Y debe ser además presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. Imagínense si hace más de 100 años la Escritura del Señor ha escrito eso, ¿cómo estaremos en estos tiempos, no? Que pareciera ser que el mundo llega a su fin. Otra cita de Maranata, el Señor viene, página 158, dice lo siguiente: el testimonio de Cristo, que reviste el carácter más solemne, debe ser dado al mundo. En todo el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. Qué interesante. ¿Alguna vez se han encontrado con algunas personas que le dijeron que tenían miedo del Apocalipsis, de lo que hay en ellas? Seguramente que algún familiar, algún amigo, en algún estudio bíblico, las personas se aterran porque justamente tienen esa idea de las películas y demás, que solamente hay catástrofes
en el Apocalipsis, pero no ven como un libro de esperanza. Pero sin embargo aquí Elena de White en Maranata dice que el testimonio de Cristo, que reviste el carácter más solemne, debe ser dado al mundo. Y en otra cita, en el Ministerio Médico, página 436, dice lo siguiente: tenemos que estudiar el libro del Apocalipsis. Tenemos que estudiar el libro del Apocalipsis, especialmente los importantes mensajes que deben darse a nuestro mundo. ¿Cuándo? Si no es ahora, deben darse estos mensajes. Acuérdense que estamos hablando de la escritora, la mensajera del Señor, más de 100 años atrás. Imagínense todo lo que pasó, Primera, Segunda Guerra Mundial, pandemias mundiales, 2 pandemias mundiales. Y ahora, imagínense si Elena de White estuviera hoy con vida, ¿qué diría? ¿No? Si en ese tiempo ya era necesario, como dice allí, estudiar el libro de Apocalipsis, ¿cuánto más ahora nosotros en estos tiempos debemos estudiar, ¿no? Qué interesante. Ahí tienen su guía del Apocalipsis, ya creo que todos tienen. Si alguien no tiene, se juntan con el compañero que tiene y por lo menos en esta noche vamos a poder hacerlo juntos para que todos podamos por lo menos tener la guía. ¿Alguien? ¿Están todos? ¿Todos tienen? Allá atrás, ¿falta alguien? Si quieren alguien juntarse con Franco, puedes hacer ahí con Franco, que ahí podemos tenerlos todos. Muy bien. Antes de comenzar allí la guía del Apocalipsis, vamos a hablar un poco del autor, ¿no? El autor, como ustedes saben, ¿quién fue? San Juan. San Juan. Juan, el discípulo amado, es la persona que vivió hasta los últimos. Murió de muerte natural, según la historia, y fue el último discípulo con vida que quedó de los 12. Allí Juan estaba escribiendo en el Apocalipsis en el año del 95 al 97 después de Cristo, ¿no? Los historiadores calculan que en esos años él estuvo escribiendo este libro del Apocalipsis. No fue su último libro, porque el último libro, según la historia, es el Evangelio de San Juan. El Apocalipsis él lo escribió antes del Evangelio de San Juan. Pero allí este discípulo amado, escribiendo años después acerca de la revelación de Jesucristo. ¿Dónde estaba? Imagínense, isla de Patmos. Es un archipiélago en el cual consta, como dice allí la palabra, archipiélago de muchas islas. Está allí en el mar Egeo. Y como estamos hablando de Grecia, lo caracteriza justamente las casas blancas de color pintadas las aberturas celeste, azules, más o menos en la cultura griega. Pero allí, en esa isla, es donde este evangelista, San Juan, escribió justamente el libro que vamos a estudiar todos estos jueves. Él escribió allí el libro del Apocalipsis. Interesante porque él estaba allí exiliado. Yo me imagino allí ya Juan con su edad ya grande, exiliado en esa isla, porque según la historia, la habían tratado de matar, no pudieron, entonces no tuvieron otra mejor opción que decir, bueno, ya que no le podemos matar, lo vamos a exiliar en una isla. Y ahí justamente fue a esta isla de Patmos. Hoy, la isla de Patmos tiene una población de 2.500 habitantes. Es chiquita, pero como ustedes ven, eso es actual. Hay gente que vive allí. Y también como es algo muy importante para la cultura judeo-cristiana, ahí tiene muchas visitas. Vive justamente de los turistas. Así que hay un lindo paseo. Si ustedes buscan por allí en imágenes, hay una cueva allí, se llama el Paseo, en el cual se dice que podría ser ahí, en ese lugar, donde justamente Juan recibe las visiones.
El tamaño de superficie de la isla de Patmos es 34,5 kilómetros más o menos de superficie. Así que no es muy grande. Vamos a decir que es capaz que el doble de la villa acá. Así que no es una isla muy grande. Muy bien. Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Vamos a buscar allí en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien que lo tenga y lo quiera leer? Apocalipsis 1:1. ¿Sí, Kevin? Muy bien, muy bien. Vieron ahí en su guía, dice la pregunta, ¿qué significa la palabra apocalipsis? Apocalipsis, obviamente una palabra griega, que quiere decir revelación. Revelación. Vieron que ahí el versículo comienza, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. Entonces, Apocalipsis, allí como ustedes vieron, tiene tres opciones y la opción correcta sería revelación. No es un misterio, no es un código, sino todo lo contrario, es la revelación de Jesucristo por medio de las visiones dadas a San Juan. Muy bien, eso decía la pregunta número 1. Dice, el libro del Apocalipsis quiere decir que se rescole un velo y podemos ver el futuro de la perspectiva de Dios. En la cultura popular se asocia la palabra apocalipsis con catástrofes y con el fin del mundo. Pero ese no es el punto central de este libro bíblico. A pesar de que señala momentos muy difíciles de la historia, su mayor revelación es la de Jesucristo, origen y tema central del libro. En esta revelación, la historia del dolor y el sufrimiento da lugar a una vida feliz y eterna. Qué interesante. Entonces, Apocalipsis significa revelación, y más específicamente la revelación de Jesucristo. Vamos a la pregunta número 2, que dice, ¿qué afirmación hace Jesús respecto de quien estudia el libro del Apocalipsis? Vamos a ver allí una imagen también. Vamos a ir buscando allí Apocalipsis 1, verso 3. 1, verso 3. ¿Alguien que lo quiera leer? Apocalipsis 1, 3. ¿Sí? Muy bien. Qué interesante. Dice aquí en mi versión, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Interesante allí en esta imagen, ¿no? Vemos a esta persona allí estudiando, como nosotros ahora, estudiando su palabra, y en esta imagen vieron que hay dos contrastes. Allí de aquel lado, del lado izquierdo, pareciera ser que es todo terror, catástrofe, fuego, sufrimiento, pero de este lado, de la imagen, el lado derecho, pareciera ser todo lo contrario, ¿no? Allí un mundo lindo, verde, de luz, de esperanza, sin sufrimiento. La revelación de Jesucristo está dado en Apocalipsis. Pero más allá de esta revelación, la pregunta dice, ¿qué afirmación hace Jesús respecto de quien estudia el libro del Apocalipsis? Que es bienaventurado, ¿no? El que lee, el que oye y guarda las cosas de estas que en ellas están escritas, ¿no? Bienaventurado, feliz
esta persona que leyendo la palabra de él, el Apocalipsis, la escucha, la lee, pero la practica, ¿no? Lo pone por obras. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta de allí de su guía. Dice, ¿por qué podemos creer en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué podemos creer en las Sagradas Escrituras? Vamos a buscar allí segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. El que lo tiene y quiera leer, segunda de Pedro 1, 21. Muy bien. Dice, porque nunca la profecía en esta versión, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que allí puede completar esa frase en la guía del estudio, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Fue escrita durante un periodo que abarcó casi 1600 años y por más de 40 autores de culturas diferentes. Las principales evidencias de su inspiración divina son su unidad temática, las profecías cumplidas, la fidelidad histórica y la arqueológica, la actualidad de sus enseñanzas y las vidas transformadas por su mensaje de esperanza. Qué interesante, ¿no? Vidas transformadas por justamente el mensaje de esperanza. Tengo allí una cuñada que no conocía mucho de la palabra del Señor y con mi hermano estudiando ella los hechos, la historia de la Biblia, se emocionaba tanto. Empezaban a leer lo que es el arca de Noé, Jonás y demás, y me decía mi hermano que lloraba desconsoladamente al escuchar las historias de la Biblia, ¿no? Y gracias a Dios encontró al Señor por medio de su palabra y hoy en día justamente es hija del Señor. Qué interesante, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo por medio también de estos santos hombres que escribieron a lo largo de 1600 años y que tiene como más de 40 autores, pero todos dirigidos por el Espíritu Santo. Muy bien. Cuarta pregunta. Dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia, en especial el Apocalipsis? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando leemos el Apocalipsis especialmente? Vamos a buscar allí Lucas, capítulo 24, verso 27. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Muy bien, gracias Ari. Y dice allí, y comenzando desde Moisés, o sea, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿no? Moisés, escritor allí del Pentateuco, comenzando allí desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y tienen allí tres opciones.
dice leer solamente el Antiguo Testamento, leer solamente el Nuevo Testamento o buscar la información contenida en todos los libros bíblicos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Qué opinan? La tercera oración es más fidedigna a lo que leímos, ¿no? Buscar la información contenida en todos los libros bíblicos, tanto en el Nuevo como también en el Antiguo. Dice, la orientación bíblica y el ejemplo de Jesús son muy específicos. Para comprender la Biblia, es necesario permitir que ésta se explique así en sí misma. Así, la clave para comprender los símbolos del Apocalipsis son el mismo Apocalipsis y los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a ver allí en algunas imágenes, vemos también allí a Jesús hablando en parábolas y mostrando justamente a los que lo escuchaban acerca de lo que las escrituras decían acerca de él. Vamos a buscar allí Lucas capítulo 8, versículo 10. Lucas 8, 10. Lucas capítulo 8, versículo 10. ¿Por qué Dios se reveló en algunas circunstancias por medio de parábolas y símbolos? ¿Por qué Dios se reveló en alguna circunstancia por medio de parábolas y símbolos? ¿Alguien que lo quiera leer? Lucas 8, 10. A ver, si no lo leo yo. Lucas 8, versículo 10. Leo, dice ahí lo siguiente. Él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué interesante. Bueno, allí justamente tiene para completar la oración, el versículo, Jesús allí diciendo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dice allí, Jesús habló por medio de parábolas para que su mensaje fuera entendido solamente por aquellos que tenían interés en las cosas espirituales. De la misma forma, en el Apocalipsis, Dios codificó la revelación sobre el futuro del mundo para que las personas pudiesen comprenderla solamente al relacionarse con Dios. Jesús, en su sabiduría, presentó mensajes en un lenguaje comprensible para sus siervos. Qué interesante, ¿no? Como vimos hoy al principio, esas imágenes donde parecía haber todo lleno de catástrofes, películas allí que hablaban del fin del mundo, sucesos, pero sin embargo aquí Jesús decía que reveló justamente lo que iba a pasar en el Apocalipsis, en su palabra, para aquellas personas que realmente quieren saber lo que va a pasar, para aquellas personas que están interesados en lo espiritual. Qué interesante para nosotros que estamos estudiando allí el Apocalipsis. Y vamos a ver justamente algunos de esos símbolos que ustedes tienen allí en la guía de estudio. En la pregunta 6 dice, entre los símbolos del Apocalipsis, ¿qué significa el Cordero? Vamos a buscar allí Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Apocalipsis 5, versículo 6. ¿Qué significa el Cordero en el Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 5, verso 6. A ver, dice allí lo siguiente, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿qué significa allí el Cordero en el Apocalipsis? ¿A quién representa? A Jesucristo, ¿no? Muy bien, a Jesús. Allí
Recuerdo en Juan, el Evangelio según San Juan, justamente, capítulo 1, versículo 29, cuando San Juan el Bautista vio a Jesús pasar, justamente exclamó él diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, el Cordero significa Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero en lugar de al pecador. El cordero pascual significaba vida y liberación del cautiverio en Egipto. El Nuevo Testamento remite a Jesús como el cumplimiento del simbolismo del cordero. Es quien quita el pecado del mundo y libera al pecador de las ataduras del mal. Juan 1:29. Muy bien. A ver si tenemos allí en otra imagen. Como vimos, el cordero entonces significa a Jesucristo, pero también hay otra cosa que debemos buscar. Muy bien. ¿Qué significa allí el dragón en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. 12:9. Dice allí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué interesante, ¿no? Porque allí el Apocalipsis, como decíamos y hemos leído, se ejemplifica a sí misma, ¿no? Allí dice que el gran dragón, llamado Diablo y Satanás, fue lanzado, él y sus ángeles, a este lugar, el cual engaña al mundo entero, ¿no? Entonces, en el Apocalipsis, el dragón significa ¿a quién? A Satanás, que engaña siempre de un principio. Muy bien, ahí vemos en esa imagen cómo fue lanzado allí en una perspectiva del cielo, ¿no? Fue arrojado a la tierra. Dice, el Apocalipsis identifica al dragón como la antigua serpiente del Edén, Satanás mismo, que lucha contra Jesús, que es el Cordero. Muy bien. En la octava pregunta, dice, ¿qué significan las aguas en el Apocalipsis? ¿Qué significan las aguas en el Apocalipsis? Apocalipsis 17, un poco más adelante, versículo 15, 17:15, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. También me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones, ¿y qué más? Y lenguas. Entonces vemos aquí que las muchas aguas o las aguas significa, ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbre, la reunión de muchas personas. Interesante. Entonces tenemos que el Cordero es Jesucristo, el dragón es Satanás y las aguas en el Apocalipsis significa muchedumbres, naciones, pueblos, lenguas. Muy bien. La pregunta número 9 dice, ¿qué advertencias nos da Dios para cuando interpretamos las profecías? ¿Qué advertencia nos da Dios? Vamos a buscar allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice allí lo siguiente, pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y allí tiene 3 ítems que dice lo siguiente. Primero, podemos dar
a las profecías el significado que queramos. Segundo, dice, tenemos libertad para eliminar de las profecías los textos con los que discordamos o con los cuales no estamos de acuerdo. O tercero, debemos interpretar las profecías iluminados por el Espíritu Santo y preservar la palabra profética sin agregar ni quitar nada. Entonces, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, es el tercer ítem, ¿no? Debemos interpretar las profecías iluminados por el Espíritu Santo y preservar la palabra profética sin agregar ni quitar nada. Y esto es muy interesante. Por eso justamente ustedes vieron que hay muchas fechas, días, en el cual a lo largo de todos estos últimos años se han puesto fechas. 2000, 2012, 2020, ahora creo que, no sé si 2030, 2031, pero siempre el ser humano quiere poner fechas, quiere intentar interpretar las profecías de acuerdo, como dice acá, a su interpretación. Pero hay una advertencia, que todas las cosas, especialmente lo que está escrito en su palabra y el Apocalipsis, debe ser interpretado bajo la guía del Espíritu Santo y no en interpretaciones privadas o personales. Siempre tiene que estar allí apoyado por la palabra de Dios. Muy bien. Décima pregunta. ¿Cuál es la síntesis del mensaje del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la síntesis del mensaje del libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Apocalipsis 12, 10. Apocalipsis 12, 10. Dice allí lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice allí en la primera parte del versículo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y ahí tienen para marcar verdadero o falso de acuerdo a las oraciones y al versículo que hemos leído. Y el primero dice, el bien y el mal existirán para siempre y debemos conformarnos con eso. Segundo, dice la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a Dios. Y el tercero dice, el diablo y sus instrumentos de engaño serán derrotados definitivamente. ¿Cuál es entonces el mensaje del Apocalipsis? La síntesis del mensaje del libro del Apocalipsis. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a Dios. Dice, Dios nos ofrece por medio de Cristo la salvación, el poder y el reino. Al aceptar el sacrificio de Cristo, vencemos al acusador y a la muerte. Interesante, porque tal vez para el mundo el Apocalipsis es algo terrorífico, pero sin embargo, la síntesis del Apocalipsis no es de terror, sino todo lo contrario. Habla de la salvación, la gloria y que el poder pertenecen a nuestro Dios. Qué interesante la visión que tenemos como cristianos y la visión que tiene el mundo acerca de los acontecimientos finales. La pregunta número 11. ¿Por qué el anuncio en el Apocalipsis de una destrucción es un mensaje de esperanza? ¿Por qué el anuncio en el Apocalipsis de una destrucción es un mensaje de esperanza? Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice allí lo siguiente, 20, 10. Y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice allí la pregunta, ¿por qué el anuncio en el Apocalipsis de una destrucción es un mensaje de esperanza? Porque justamente allí dice que el diablo y lo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un mensaje de esperanza porque el mal va a tener su fin, va a tener justamente esa consecuencia eterna, donde justamente será exterminada para siempre y el mal ya no va a existir más. Ese es el mensaje justamente de esperanza. Pregunta número 12, es la última pregunta en esta noche. Dice, ¿con qué promesa concluye el libro del Apocalipsis? ¿Con qué promesa concluye el libro del Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de ese libro, versículo 7. 22, 7. Dice allí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Jesucristo repite otras 2 veces más al final del libro, ¿no? Allí en el versículo 20 justamente, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Dice allí en el verso 20. Jesús repite otras 2 veces más al final del libro la principal promesa de las Sagradas Escrituras. Él volverá. Cuando esto ocurra, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué interesante, ¿no? A lo largo de esta noche, como pudieron ver, justamente Dios ha prometido que volverá. El mensaje de esperanza allí en el Apocalipsis habla de la gloria, del poder y que el reino pertenecen a Dios. Y que en vez de ser un libro donde trae terror al mundo, para nosotros debe ser un libro que conlleva y trae esperanza para los que creen y guardan estas palabras escritas en el corazón. Al final de la guía de estudio de todas las lecciones hay un compromiso. Compromiso por ahí que como seres humanos somos difíciles de tomar, difíciles de cumplir. Dice allí el compromiso. Entiendo que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que revela a Jesucristo. Así, el Apocalipsis es una revelación especial de Jesús para el fin de los tiempos. Para ser feliz o bienaventurado, me comprometo a estudiar el libro del Apocalipsis y a guardar lo que está escrito en él. Ese es el compromiso. Me comprometo a estudiar el libro del Apocalipsis y a guardar con la ayuda de Dios y Espíritu Santo lo que está escrito en él. Y ahí tiene justamente la fecha y la firma. Muy bien. Hemos concluido la guía del Apocalipsis en esta noche. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que ha quedado allí en el tintero? ¿Se entendió? Hoy fue bastante una introducción en el primer tema. Ya el tema siguiente se hablará del verdadero héroe, ¿no? Justamente allí vamos a indagar un poco más acerca de la Biblia. El jueves que viene va a estar con nosotros el pastor Rodrigo Fon, el pastor digital de nosotros, así que vamos a estar aquí presentes también. Así que están invitados para que puedan asistir, para que puedan venir,
para que podamos seguir estudiando. No se queden solamente con la guía de estudio, indaguen, busquen. Hoy en día hay muchas herramientas que podemos utilizar para poder indagar un poco más y expandir un poco más lo que estudiamos el día de hoy. Busquen lo que es Apocalipsis, lo que escribió Juan, la fecha que escribió, en los lugares que él estuvo, para que se den justamente más una idea de lo que pasaba por la cabeza de Juan en ese momento, lo que estaba pasando él en su condición, y cómo el Señor lo utilizó grandemente para poder escribir este hermoso libro que nos indica qué es lo que va a pasar en el fin del mundo. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, oramos para concluir y después vamos a cantar el himno lema de pie, y terminado el himno lema podemos ir a nuestras casas. Así que así como están reverentes, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque hoy pudimos entender, Señor, que tu palabra trae esperanza, que todo lo que hay aquí escrito fue inspirado por el Espíritu Santo, y que realmente, Señor, la palabra de Dios es tu palabra, que aún tiene poder, Señor, que aún transforma vida cada día en este mundo. Padre, ayúdanos a comprometernos a poder estudiar cada día tu palabra. En especial, como dice tu palabra, cuando veáis que estas cosas suceden, que estemos atentos, que nos pongamos erguidos y levantemos nuestras cabezas, porque nuestra salvación está cerca. Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, condúcenos a lo largo de esta semana y prepara nuestros corazones, Señor, para el pronto regreso de tu Hijo. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. De pie, entonces, entonamos el himno lema. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad.